Buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy les vamos a compartir un tema que algunos de los radioescuchas nos habían sugerido, cómo controlar esto de la fauna nociva, ¿no? o de las plagas en nuestro negocio. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos en su programa Con Visión. Este programa es llevado a cabo gracias a un equipo de trabajo. Aquí tenemos a Juan Pablo Guerra, Abraham Mendoza, Gaby Velasco, nuestra productora, y Betty Cuevas a sus órdenes. El día de hoy tenemos aquí un experto, el maestro René Rodríguez. Bienvenido, Gracias René. por la invitación. El maestro René Rodríguez Villalobos es profesor del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, y entonces se especializa en estos temas de la fauna nociva, ¿verdad? Así es, Sí. Mejor conocido como control de plagas. Control de plagas, así es. ¿Cómo algunos radioescuchas nos decían, bueno, tenemos negocios y queremos acabar con con estos animalitos que nos causan muchas pérdidas a veces, ¿no? Entonces vamos a ir con estas preguntas. ¿Qué podríamos entender como fauna nociva, René? Sí, el concepto de fauna nociva es un concepto que se aplica fundamentalmente a lo que se denominan ecosistemas urbanos, o sea, lo que es la zona urbana. Uh-huh. La zona urbana es un ambiente totalmente modificado, y al modificarse, ciertos organismos, en este caso pueden ser los insectos, pueden ser los roedores, o pueden ser las aves, o pueden ser los reptiles, encuentran un ambiente que no es el adecuado para ellos y se pueden reproducir en grandes cantidades. Y en el momento en que la población de esos organismos está afectando el producto que tiene una empresa, entonces en ese momento se convierte en una plaga. Okay. Es en ese momento. Bien, bueno, pues para todas sus dudas, comentarios, tenemos los teléfonos en cabina 3122-1190 y el 3647-1883. Para mandarnos algún mensaje vía WhatsApp, alguna pregunta, 3310-190712. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. Imagínate, René, que ya estamos como emprendedores buscando algún local o algún lugar para iniciar nuestro negocio. ¿Ahí qué sugiere? ¿Se tiene que fumigar antes de habitarlo o no? ¿O después? Depende. Eso va a depender de muchos factores. ¿Cuál es el primer factor? Ahora, normalmente a nivel ya sea municipal, uh-huh, para que puedas tú abrir tu negocio, debes demostrar lo que se conoce como el manifiesto de impacto ambiental. Y dentro del manifiesto de impacto ambiental vemos que tanto afecta a nuestro negocio a lo que es el ambiente. Uh-huh. Y después vamos a decir que vamos a rentar una bodega, y dependiendo de lo que sea mi negocio, si mi negocio es una bodega donde voy a almacenar granos y semillas, definitivamente hay que darle un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento en cuanto a aspectos para prevenir posibles larvas o posibles huevecillos que existan de lo que se consideran plagas de las semillas. Uh-huh. Entonces, si ese es el negocio, definitivamente hay que darle tratamiento. También hay que tener un control, o sea, estaciones con control para roedores, que es otro de las que son los que podrían afectar al negocio, independientemente si sea de semillas o de otro aspecto, como es el caso, por ejemplo, puede ser una bodega de muebles. Uh-huh. Y se meterían los roedores y empezarían a hacer nidos dentro de la ubicación. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que manejar. Más que fumigar, que es un término que es muy conocido a nivel popular, uh-huh, es qué es lo que hay que controlar, ¿sí? Uh-huh. Y eso hay que solicitar una orientación, y en función de esa orientación se hace el control. Sí, es como identificar en mi negocio qué tipo de fauna, ¿no? O qué tipo de animalitos están ahí como al acecho, y entonces una vez que los identifico es como combato esa situación. Exacto, y depende también del ambiente. Te voy a poner un ejemplo. En la Tequiza está una fábrica que se dedica a todo lo que es la conversión de tierras raras y aspectos de
de la minería. Y ahí el problema con ellos es alacranes. Ese es su problema. ¿Pero por qué? Porque el ambiente propiamente dicho pues genera alacranes. Entonces, pero está la problemática de alacranes que hasta en los jardines dice ni te acuestes ni te apoyes en árboles porque hay alacranes. Entonces es así como un contexto. Entonces y realmente si realmente era tan grande el problema, y no era tanto el problema, sino simplemente era hacer un control adecuado, hacer un monitoreo y ver si realmente era una plaga o no era una plaga, porque en ocasiones hay accidentes. En todo lo que es la zona de donde está Tequiza y la parte de la ribera de Chapala, pues definitivamente hay alacranes. Y ahora en la zona metropolitana, donde están todos los municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, hay alacranes. O sea, hay alacranes. Entonces, hay que hacer primero un monitoreo y en función de ese monitoreo tomar la decisión si controlamos o no controlamos, como coloquialmente decimos, el bicho que ahí se presenta. Sí. Por ejemplo, los que tienen productos alimenticios, sabemos que hay como algunas aves, no sé, las golondrinas o algunos que andan ahí y a veces también en ciertas bodegas o en ciertos lugares hacen sus nidos. ¿Esos también afectan al...? Claro, sobre todo en te pongo de ejemplo ahorita Liconza, o sea, donde está aquí en lo que es la salida a Vallarta. Su problema es para controlar palomas. Ese es su problema. Entonces, se tienen que establecer tanto trampas físicas, porque no es adecuado usar cebos envenenados, sino es simplemente evitar que lleguen las aves. ¿Por qué? Porque de todo el grano que almacenan ahí, pues sí hay una merma considerable. Eso es en cuanto a aves, pero también tienen problemas de roedores. Entonces deben de tener también una serie de control en función a roedores, y además son estaciones de control, así se les conoce, donde se le pueden poner o cebos envenenados, que no es lo recomendable, o trampas engomadas, que es lo recomendable. ¿Por qué no cebos envenenados? Porque por algún accidente pueden caer en la zona de semilla y se pueden ir a ser consumidos, ¿no? Claro, puede afectar el producto. Claro. Bueno, muy bien, pues estamos aquí en su programa Con Visión. El día de hoy estamos tratando el tema del control de fauna nociva en nuestro negocio. Nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para alguna duda o pregunta en WhatsApp 33 10 19 07 12. Vamos a una breve pausa y continuamos. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, Con Visión. Bien, continuamos en su programa Con Visión. Ya estamos aquí con un experto, René Rodríguez, en todo del control de plagas, el control de esa fauna nociva en nuestros negocios. Bueno, por aquí tenemos ya varias preguntas, René. Vamos a decir, a ver, dice, hola, mi hijo vive en Chapala, ¿qué cuidados debe tener con los alacranes? Bien, con los alacranes siempre se controlan fundamentalmente con la aplicación de insecticidas. Y los insecticidas que se están diseñados para el control de alacranes deben de tener se le conoce como efecto residual, es decir, que duren un poco más de tiempo. Eso es lo único que se puede hacer con alacranes. ¿Por qué? Porque la Ribera Chapala pues es el ambiente natural del desarrollo de los alacranes. Pero ahí lo único que se hace es controlar aplicando insecticidas. Y insecticidas, normalmente los más recomendados para alacranes son del grupo de los carbamatos. No tanto de los piretroides, sino de los carbamatos, que son ligeramente tóxicos, que no dañan la salud de los moradores y tienen un efecto residual considerable y muy bueno en cuanto al control de los mismos. Ok, muy bien. Bueno, dice otra persona, dice, buenas tardes, Betty, quiero pedir tu ayuda. Hace como 3 semanas tuviste a una invitada en su negocio, es de productos de miel. Ok, creo que son los de Gota y Flor, los de Gota y Flor, y a lo mejor los encuentras ahí en Facebook. A propósito de los alimentos, los emprendedores que tienen alimentos, que de alguna manera manipulan alimentos y algunos de ellos los hacen en casa.
¿Qué recomendarías ahí? Bueno, no hay mejor control, primero, que la limpieza. Ese es lo primero. O sea, ser muy estrictos, tener un sistema de control de limpieza muy estricto. Empezando sobre todo en casa. No traten de sustituir la limpieza con la aplicación de productos químicos. Hablando de insecticidas, ¿sí? Uh-huh. O sea, el insecticida no va a sustituir ni al jabón, ni a la escoba, ni al trapeador, ¿sí? Claro. O sea, ese es el primer paso. Si ya teniendo ese buen control de limpieza sigue existiendo la problemática, entonces sí ya viene la aplicación, ya sea, ¿cuáles son los principales problemas cuando manejas alimentos? Principalmente son las cucarachas. Esos son tus asociados. Ahí, esos no los llamas, pero ya llegan. Ya está, es ¿no? valor agregado. Y normalmente el nivel de contaminación con las cucarachas, primero son los drenajes, porque esas son las cucarachas de mayor tamaño. Sí, esas grandes, pero esas Esas que se son les las- pone ¿qué se les pone para Hay que no salgan? diferentes formas, hay Ajá. diferentes formas de control. Una de ellas hay cebos envenenados, Uh-huh. que son como un tipo de gel, que es muy efectivo y con eso se maneja. Es más, hace un tiempo se comercializaba hasta un gis que era de origen chino y lo Ujú. ponían alrededor de las coladeras y también tenían un buen control. Pero todo tiene sus límites. Hay que recordar que los insectos inmediatamente se adaptan a los insecticidas. Por eso hay que estarlos combinando. Ok. combinando. Entonces, eso es lo importante. Si tienen un problema de cucaracha grande, que es la que vuela y todo, nosotros lo conocemos como la cucaracha americana, Uh-huh. ese es de los drenajes, ese es fácilmente controlable. Ok. Es con una aplicación y rápidamente se controla. El problema viene con la que se conoce como la cucaracha alemana, que es una pequeña lanceolada así en forma de lanza, pequeñita, y que es la que habita en la zona de alimentos en cocinas. Sí. Y Una pregunta, en el caso de la que viene del drenaje, ¿qué recomiendas en esta? Yo he visto que a veces les colocan como una tapaderita. Sí, eso es lo que se conoce como trampas físicas o barreras físicas. Entonces, Ajá. con que le pongan una tapadilla ya no salen, ¿no? En ocasiones les ponen alguna malla, tampoco pueden cruzar por ella. Es lo que se conoce como barreras físicas, que son recomendables y son adecuadas, y no aplicamos un insecticida. Uh-huh. ¿Sí? Eso es benéfico para el ambiente. Okay. El problema es cuando ya salieron del drenaje, se apoderaron de un lugar y Andan aquello ya paseando. se convirtió en una plaga. ¿sí? Okay. Hay que considerar que una cucaracha grande en la cocina no quiere decir que sea una plaga. A lo mejor salió del drenaje y listo, o sea, con pisarla y matarla ya se controló. Uh-huh. Pero si hay más de una, entonces sí hay un problema, ¿no? Sí. Y luego nos hablabas de las alemanas, que son más pequeñas. Son pequeñas y son diferentes tipos de cucaracha, y eso es primero por una falta de control higiénico, o sea, hay que tener un buen control higiénico, y ya cuando hay ese problema, entonces ahí hay diferentes formas de control, utilizando geles, utilizando insecticidas, ahí sí a base de piretroides, que son de muy buen efecto, pero nada tóxicos para las personas. ¿sí? Entonces, Ok. ¿Qué buscan estas cucarachas? La comida, ¿no? O sea, si dejamos comida o qué. Comida, todos residuos, Ok. todo tipo de desecho orgánico van sobre de él. Pero algunas se han especializado tanto que son las que normalmente las vamos a encontrar en los aparatos electrónicos, que no es la alemana, es otro tipo de cucaracha, se alimentan de plástico. ¿Ah, sí? Entonces, es más, roen lo que son los alambres y se comen la cobertura. Y eso, cuando ya hay un lugar donde hay ese tipo de infestación, entonces eso más que nada es una falta de control higiénico. Es un problema de higiene. Ok. Claro, y hay que aplicar el insecticida porque pues ahí sí se debe de hacer algo para bajar la población. Y hay diferentes formas, geles, insecticidas o gases, que también cuando ya uno aplica un gas es porque el problema es nefasto. Y sabes que también se da esta situación de que yo estuve en algún tiempo trabajando en unas tiendas
y entonces ahí se manipulaban alimentos. Nos recomendaban unas fumigaciones de manera mensual. Así es. ¿No? Y ya cuando quise llevar esto también a casa de la fumigación mensual, me encuentro también como comentarios de algunos familiares que dicen, no, pero hazla tú. Yo como que no soy tan, no sé, no me siento tan hábil o no sé qué tengo que cuidar para fumigar. Yo prefiero que lo haga un experto. Claro. Pero hay gente que lo hace ellos mismos. Ahí como, ¿qué recomiendas? Mira, dice el dicho popular que por ser popular es sabio. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay profesionales. Yo lo que le recomiendo es de que hay que primero diagnosticar si realmente hay un problema o no hay un problema de infestación. Si hay un problema de infestación, hay que controlar. Y ya para el control sí se debe aplicar los insecticidas adecuados, de bajo impacto en el ambiente, y además que sean efectivos en el control de las plagas. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué cuesta tanto un tratamiento? Pues porque los insecticidas efectivos son caros, o sea, no son baratos. Pero muchas personas dicen, bueno, me evito la mano y yo aplico, me voy aquí al mercado de abastos, quiero yo aplicar insecticidas, y sí, como no, lleves este producto y usted lo aplica. Lo pueden hacer, o sea, no hay problema. No, ¿cuál sería el único inconveniente? El inconveniente es, o a lo mejor aplican más, o a lo mejor aplican menos, sí. O pueden también correr el peligro de que si no lo manejan adecuadamente se pueden intoxicar, a pesar de que no son de baja, de baja toxicidad, ¿no? Hay que tener cuidado. Son insecticidas, y los insecticidas, se quiera o no, es veneno. Uh-huh. Aunque no tenga efectos en la salud, no quiere decir que no pueda tener a largo plazo una reacción. Una reacción. Y cada cuerpo es diferente también, así ¿no? Es. Hay personas que son alérgicas, totalmente. Sí. ¿Qué recomiendas en esto de las fumigaciones? ¿No debe de estar gente ahí, sí, o cómo? En la actualidad los insecticidas están diseñados totalmente inodoros, incoloros, sobre todo en aplicaciones urbanas. Es cuando se hace la aplicación, no debe de estar personas, o sea, solamente el aplicador, y ya que termina de hacer el tratamiento, los niveles de seguridad son así como de 20 o 30 minutos, pueden regresar, utilizando el insecticida adecuado y diseñado para tratamiento urbano. Uh-huh. Hay algunos emprendedores en el mundo del control de plagas que utilizan, sobre todo los que inician, no utilizan insecticidas urbanos, sino utilizan insecticidas agrícolas y no están diseñados para ambientes tan cerrados como son la zona urbana, ¿no? Ok, y en eso también hay que tener cuidado. Bueno, muy bien, vamos a dar estos teléfonos, sobre todo el del WhatsApp 3310 190712 para sus dudas o comentarios, y regresamos con esto de qué hacemos con moscas y mosquitos, porque también están en nuestros negocios, ¿no? Claro. Es un punto en donde llega uno a un lugar, estás comiendo y de repente las moscas y dices, ay no, o sea, eso ya no le da buena imagen a mi negocio. O estás en un lugar, ponle un tipo cafecito, muy a gusto, la música, toda la comida muy bien, pero no puedes estar a gusto porque hay muchos moscos. Claro. Y entonces pues ya no sabes ni qué, si tú eres parte del platillo ahí, ¿no? Así es. Entonces, bueno, va a regresar en un momento aquí con nosotros René Rodríguez, que es experto en todo esto de plagas. Estamos hablando el día de hoy de cómo controlar la fauna nociva en nuestro negocio, que es un elemento que a lo mejor decimos no es tan importante, pero sí, porque todo esto tiene que ver con producto, tiene que ver con ambiente, tiene que ver con rentabilidad. Claro. Cuando estos animalitos se apoderan del negocio, pues también son pérdidas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a una breve pausa y continuamos. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, bueno, continuamos.
Estamos aquí con el maestro René Rodríguez y nos está dando algunos tips para el control de fauna nociva en nuestro negocio. Bueno, imaginábamos que estamos comiendo en algún lugar y el lugar está muy bonito y la comida está riquísima, pero sabes que hay muchas moscas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué nos recomiendas? Sí, en el caso de moscas y moscos, porque son las dos plagas más comunes que se pueden, y ahí sí son plagas, ¿verdad? Porque ya la población tanto de moscas como aumenta considerablemente y rápido. Sí se aplica un tipo de insecticida que tiene un efecto residual. Normalmente son polvos humectables que cuando se aplica el agua se utiliza simplemente como dispersante y el insecticida queda en estado latente, sobre todo en paredes. Cuando la mosca llega y se para, pues entonces se contamina y cae. Y además se refuerza con un tipo de cebos, o sea, cebos especializados para moscas, que tienen un atrayente, o sea, una feromona, que es un atrayente sexual, o sea, donde creen que van a continuar con su ciclo reproductivo, llegan, lo atraen y lo consumen y en el momento caen. Entonces hay esas dos formas de control. Okay. En el caso eso es en el caso de las moscas. En el caso de los moscos, bueno, hay muchísima más información. Primero, evitar pues la zona de desarrollo, que cuáles son, bueno, es el agua. El agua, y pues ahorita hay toda una información a nivel del sector salud, de evitar de que haya depósitos de agua abiertos o de que tengan los cacharros llenos de agua, o sea, evitar ese tipo de ambientes que son propicios para el desarrollo de los moscos. En dado caso, pero también cuando tenemos un jardín, tenemos una buena cantidad de moscos. ¿Por qué? Pues porque en el jardín hay humedad y con la humedad es suficiente para que se desarrolle. Y además, los moscos, ¿cuál es su atrayente? Pues el dióxido de carbono. O sea, por eso nosotros transpiramos dióxido de carbono y pues nos encuentran. Y en el jardín hay una buena cantidad de moscos. ¿Por qué? Porque las plantas transpiran dióxido de carbono. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues también aplicar un insecticida especial para jardín, que tiene mayor residualidad, que a ese sí tiene cierto olor, pero rápidamente se disipa y tienen un buen control. Eso sí tiene que ser continuo. O sea, eso normalmente debe ser a cada 30 días, cada 40 días, estarlo y modificando el insecticida. ¿Por qué? Porque tienen un poder de adaptación las nuevas generaciones al insecticida, ¿no? Ok, ahorita que hablamos de jardines, el mismo caso para lo que aquí viene Alejandra Domínguez, nos dice hormigas en el jardín y en las plantas, ¿ahí cómo las pueden ahuyentar? Normalmente, bueno, las hormigas que hay en el jardín, la que más dañas es la defoliadora, ¿no? Que a nivel de lenguaje tapatilandio se conoce como chancharra, ¿sí? Y para otros es la chicatana, que son hormigas defoliadoras, que lo que hacen es cortar un pedazo de hoja, se llevan la hoja a sus respectivos hormigueros y esas hormigas se alimentan de unos hongos especiales, no de las plantas, sino se llevan las plantas para que se empiecen a descomponer y sobre esa materia de descomposición salen unos hongos que es con lo que se alimentan. ¿Cuál es la forma de control? Hay un cebo especial para las hormigas, entonces, y tiene un atrayente. De hecho, se aplica el cebo y se ve cómo las hormigas se lo llevan a sus respectivos hormigueros. Y rápidamente, además de ser un cebo, es un fungicida. Entonces, cuando llega a la zona donde depositan el alimento, el cebo envenenado, elimina los hongos y entonces la colonia inmediatamente se recluye y muere de hambre, ¿no? Okay. Bueno. Que se considera un tonto antiecológico, pues porque atenta contra la especie, ¿sí? Pero sigue vigente ese producto. Nos dice también otra persona, dice Salvador, buenos días, excelente programa, tenemos un terreno junto a nuestro negocio, el negocio es una papelería, ¿de qué me tendría que cuidar para no tener problema de fauna nociva? Sí, a veces rentamos un local o un lugar y al otro lado pues es como un terreno baldío y ahí ¿qué tendremos que hacer para protegernos? Fundamentalmente, si es una papelería, su principal enemigo van a ser las ratas y los ratones. O sea, ¿por qué? Porque pues en el lugar baldío ahí van a estar.
y muchas personas utilizan el lote baldío como para tirar sus desechos. Entonces le ayudan, ¿sí? Ayudan. Entonces su principal amenaza puede ser esa, y sería nada más cuestión de tener cuidado y tener algún tipo de estaciones de control, así se les conoce, unas cajas que se utilizan con engomados por si llegaran a entrar las ratas o los ratones, que eso sería así su principal. Tal vez también puedan tener problemas de moscas, entonces ahí sí sería una aplicación en lo que sería una banda de protección en lo que es el terreno, se aplica un insecticida y con eso se estaría controlando adecuadamente. Bien, vienen también varias preguntas en relación a lo de zancudos y dónde pueden comprar, sobre todo estos productos que dicen insecticidas para lo de los alacranes, los zancudos, las moscas. ¿Dónde sugieres o dónde va uno a comprar eso? Normalmente son donde hay una buena cantidad de tiendas de agroquímicos, que es en el mercado de abastos. Okay. Y el más conocido de todos, a veces va a sonar un comercialote, así que es la Casa del Hortelano, es la más antigua de Guadalajara. Ahí venden también esos productos. Yo le sugeriría el mercado de abastos porque hay una gran cantidad de establecimientos y son más económicos los productos, porque normalmente los productos para control de plagas no son baratos, sí son caros, ¿no? Entonces yo llego y digo que quiero comprar un producto para controlar las moscas. Así es, o los zancudos. Inmediatamente ahí les dan el producto. ¿Sí? Normalmente para moscas son dos, son un insecticida y un cebo envenenado, que es el que con atrayente, que es muy efectivo. Y para moscos definitivamente solamente son insecticidas, ¿no? El sector salud utiliza un producto que ellos lo publicitan mucho, que se llama Abate. Uno va a la zona de agroquímicos y pide Abate y dice, pues no hay, porque el sector salud pues ya lo compró todo, ¿no? Pero el elemento fundamental, cualquier insecticida, el ingrediente activo se llama clorpirifo. El clorpirifo está más que diseñado para el control de mosco, principalmente. Buena residualidad, buen efecto de control inmediato. Tengan cuidado porque es oloroso, entonces hay que tener cuidado en la aplicación en ese aspecto. Sí. Bien, ¿algún otro animal que también se presente? Bueno, uno de los que los pueden manejar, sobre todo los emprendedores que están en el mundo de la madera, pues son las termitas. Entonces, las termitas es un enemigo, y sobre todo si en la casa en que habitan tienen zócalos de madera o tienen los marcos de las puertas de madera o las cocinas tienen mucha madera, es muy común encontrar en la zona metropolitana termitas. Ahí sí es un control muy muy especializado, porque hay dos tipos de termitas, una que son la termita subterránea y otra la que es aérea y que es itinerante, o sea, busca nada más lugares y después parte. Y cuando tienen un problema de termita subterránea es muy común, muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque hay como caminitos de lodo de color rojizo o pardo donde están los marcos de la puerta o los zócalos, ¿no? Uh-huh. Entonces esos son la identificación. Y cuando ya tenemos ese problema, entonces hay que barrenar el piso y contaminar el suelo de insecticida para que cuando pase por ahí la termita, pues muera. Esa es la idea. Entonces eso es muy laborioso, es muy costoso, porque además hay que barrenar, hay que utilizar un insecticida también muy específico, que es también amigable con el ambiente, pero que además tiene buena residualidad en el suelo, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir eso de las termitas? Eso sí no es prevenible. No, o sea, si ya está en el ambiente, está en el suelo, está en el suelo. Y tengo un cliente que vive, por ejemplo, en donde llegan las termitas itinerantes y en esta época de lluvias lo visitan. Y dice, ¿por qué no se controlan? Bueno, pues no se controlan porque su comportamiento es ese y tú estás exactamente en el tránsito y construiste tu casa en el tránsito, pues, de estas termitas, ¿no? Entonces, pues, sí, lo que hacemos es controlar. Cuando llega a la colonia, pues lo controlamos y listo, ¿no? Pero pues las nuevas generaciones llegan.
¿Por qué? Porque es un comportamiento, viene en sus genes. O sea, no podemos ir en contra de la naturaleza. Claro. Bueno, muy bien. Pues estamos entonces aquí hablando de del control de la fauna nociva o de las plagas en nuestro negocio y cómo esto también puede afectar pues, nuestro producto, la imagen, a veces a nuestros clientes. Bueno, dice buen programa, ¿dónde se compra el cebo? Aunque ya les diste algunos comentarios, sobre todo aquí varios de los comentarios que nos hacen es precisamente de eso, de dónde lo puedo comprar, cómo se llama el producto, pues básicamente ya nos recomendaban por ahí en el mercado de abastos, un lugar en donde pueden ir a solicitar estos productos, ¿verdad? Sí, hay varias tiendas de agroquímicos en el mercado de abastos y ahí inmediatamente quiero un cebo para moscas y ya saben los empleados cuál producto. Hay varias marcas. Sí, ya se lo saben. Bueno, muy bien. Estamos en este programa con el maestro René Rodríguez Villalobos, que es un experto en el control de fauna nociva. ¿A qué te has enfrentado? ¿A qué tipo de consecuencias, René, en esto de los negocios? Cuando no se controla, cuando se dice, ay, no, bueno, ahí andan unos cuantos, pero no le hacemos mucho caso. Sí, en ocasiones... yo lo que me he enfrentado más es sobre todo en las mermas, en los que tienen negocio de cereales, o sea, de lo que son granos y semillas, en las mermas tanto por roedores como por aves. Sí. Y en ese tipo de aspectos el control, hay un tipo también de control biológico. Hay algunos biólogos que tienen halcones y que se dedican a rentar por hora su halcón para controlar, por ejemplo, las aves. Entonces, sí lo controlan, o sea, definitivamente. Entonces, hay diferentes formas de control y uno de ellos es el control biológico. Porque utilizar cebos envenenados está prohibidísimo en el caso de granos y semillas. Sí, porque ya pierden a veces esa inocuidad, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Continuamos en su programa Con Visión. El día de hoy estamos hablando del control de fauna nociva en nuestros negocios. El teléfono de WhatsApp, hemos tenido varias preguntas de los radioescuchas, 33 10 19 07 12. Pues es que estamos en el mundo y en el mundo están los humanos y también están los animalitos, ¿no? Están los organismos. Así está. Y yo recuerdo haber estudiado hace muchísimos años en la primaria eso de las cadenas alimenticias. Así es. Y hablábamos que pues unos se comen a otros y se da ese control biológico. ¿Qué ejemplos tienes que sean así ecológicos, René, para el control de esa fauna nociva? Normalmente eso lo podemos observar más en áreas rurales que en las áreas urbanas. Uh-huh. En las áreas rurales o las áreas campesinas, bueno, normalmente los mismos campesinos defienden, por ejemplo, a las lagartijas que le llaman las besuconas, o sea, que son unas lagartijas así transparentes, blancas, transparentes, sí, que se alimentan principalmente de insectos y entre la clase insecta, pues están los alacranes. Les fascinan los alacranes. Y ¿sí? Por eso los mantienen en sus casas. Y tienen así una forma de llamado así como de... ¿verdad? Entonces por eso le llaman besuconas. Besuconas, sí. Ese tipo de cultura realmente se pierde cuando llegas a la ciudad. O sea, el control biológico se pierde cuando llegas a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque es un ambiente modificado pero en las zonas rurales es muy común encontrar en las trojes o donde se guardan los granos. Normalmente los campesinos tienen un tipo de serpiente que se conoce como alicante, que no es venenosa y que controla los roedores perfectamente. Perfectamente. Entonces, y las tienen ahí porque hacen que su producto esté intocable, ¿no? O sea, como tal. Ya es su policía, esa es. Exacto. Entonces, y además no les cuesta, o sea, se lo da a la naturaleza. Entonces está bien controlado. Otra forma, bueno, ya hace rato comentábamos el uso de halcones, o sea, la cetrería como tal para el control de ciertas aves. Y
Hay otro tipo de control biológico que se utiliza sobre todo, ya sea esporas, o sea, de ciertos hongos que parasitan a cierto tipo de larvas y que las eliminan, ¿no? Entonces hay toda una serie de productos, o sea, también de productos que se utilizan más a nivel de campo que de aspecto urbano. A nivel urbano, muy poco, o sea, hay más que nada barreras físicas o elementos físicos que ayudarían a no utilizar insecticidas o rodenticidas, o sea, para el control de roedores, ¿no? Como es el caso de las placas encomadas, que eso es lo que más se utiliza, ¿no? En zonas urbanas. A nivel urbano, pues el que yo identifico más es el gato, ¿no? Para los ratones. Sí es... no, y hablando de zonas rurales, por ejemplo, no nada más el gato, o sea, tenemos identificado perfectamente los perros, o sea, a nivel de en la zona de cañaverales, consumen ratas. ¿Ah, sí? Sí, las consumen. Los ves tranquilamente como atrapan a la rata, que es de buen tamaño, y normalmente se la comen como deben comérsela, a partir de la cabeza. Y ves a los perros perfectamente nutridos, sin ningún problema. Vamos, es el ambiente. El ambiente es lo que hace esa relación entre organismos, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Hay que saber en dónde está uno ubicado y no perder de vista que las ciudades son ambientes modificados. Entonces, con base a eso, pues tenemos que actuar. Nada más con cuidado, o sea, no hay que abusar, ¿no? Y hay temporadas, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay temporadas, como que la temporada de lluvias genera ciertos animalitos que salen, temporada de calor o otros, ¿no? Sí, en este momento, por ejemplo, esta temporada de lluvias que acaba de iniciar, es muy común, van a encontrar la hormiga roja alada, que lo que hacen es buscar nuevos ambientes para el establecimiento de su hormiguero y reproducirse. Y cumplen con su ciclo de reproducirse y mueren. Pero como llegan en grandes cantidades, las personas como que se espantan. Y no como se espantan. Y me llaman por teléfono y dicen, oye, ¿qué hago? Porque me salieron muchas hormigas rojas y a la dije, ni se espante. O sea, no hay que aplicar insecticidas, no. Cuando uno es consciente, no es que pierda un cliente, no, hay que también a cuidar el ambiente. Creo que es una responsabilidad que hay que tenerlo muy claro en el manejo de insecticidas. Sí, porque se sabe que también es temporal, o sea, ellas andan buscando otro lugar para vivir, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, muy bien. René, ¿qué recomendaciones finales le harías a todos nuestros radioescuchas? Porque en algunos de los casos pues tienen su negocio o tienen su casa y muchas veces pues se ven ya ahí como rebasados por estos animalitos que ya ahora sí que invadieron. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, la primera recomendación es no perder de vista la prevención. Si la prevención empieza con el manejo de la limpieza, eso es lo primero. Ya cuando se tiene detectado un problema, entonces hablarle al profesional, ¿sí? No por ahorrarse 2, 3 pesos, a veces no lo hacemos bien. Y al no hacerlo bien, lo que estamos haciendo es que el problema se hace resistente. Sí, es como cuando uno se automedica, ¿no? Exacto. Yo eso lo veo, o sea, es como cuando uno se automedica, le pones poquito de algún polvo que alguien te recomendó, pero eso en realidad no sabemos si es para ese tipo de animal, si no, o sea, qué daños va a causar al ambiente, o sea, como que estos elementos no siempre se toman en cuenta. Exacto, y no hacerle caso a los mitos, ¿no? Por ejemplo, hablabas hace rato de las moscas, entonces, oye, las bolsas llenas de agua. Ni los van a marear, por favor. Son mitos, ¿sí? Los organismos tienen muy claro su comportamiento y con base a esos comportamientos es como se han diseñado los insecticidas. Y ese comportamiento lo han hecho los expertos entomólogos, o sea, los que son expertos en moscas, en moscos, en larvas, en coleópteros, en los mayates que les llaman, ¿no? Que tampoco se me va a espantar al público porque es la época en que va a haber muchísimos mayates. Entonces, esa es la temporada, ¿sí? Es la temporada. No nos hace nada. Se ven feos, pues sí se ven feos, pero no es para aplicar ningún tipo de insecticida, ¿no? Como tal. Si tienen un problema a nivel urbano, lo que es lo más común, que es lo
son las cucarachas. Y ratas y ratones. Sí. O sea que serían así los problemas. ¿Hay pulgas? ¿Estos animales generan pulgas? Normalmente las pulgas las vamos a encontrar ya sea por la cadena alimenticia, por los roedores, puede ser uno de ellos, o también, bueno, pues como convivimos con los perros y los gatos, en ciertas ocasiones ellos se infestan, o no se infestan, simplemente se contaminan de este parásito y lo pueden llevar a la casa. Entonces, hay otro tipo de problemas en la ciudad, que como es el caso de las chinches. Ah, sí. Pero las chinches siempre es un problema de higiene, ¿sí? Ese es un problema de higiene, ya que se presenta, pues sí hay que aplicar insecticida, definitivamente. Además de limpiar, hay que aplicar insecticidas. ¿Por qué? Porque se quedan en estado latente por ahí y fácilmente pueden ¿Esas chinches reproducirse. dónde se albergan? Normalmente en lo que son las camas, las camas, y lo que son las tarimas de las camas, las zonas donde está uno durmiendo. ¿Por qué? Porque son de hábitos nocturnos, salen, pican, consumen y otra vez regresan. Y ¿no? se regresan a Así dormir. es. Ok, bueno. Eso sería así mis recomendaciones en ese campo, ¿no? Tener cuidado con ciertas denominadas plagas, ¿sí? Pero hay que recordar que una plaga, ¿cuándo se considera plaga? Pues cuando la población aumenta considerablemente. Bien puedo tener 2, 3 moscas y no es plaga, ¿sí? Pero si ya tengo más de 15 o 20 y no me dejan ni comer, ahí sí tengo un problema, ¿no? Okay. Y hay que aplicar. Perfecto, entonces sí hay opciones para las moscas, para los mosquitos, para los alacranes y todo eso. Sí, los hay. Bien, ¿cómo te pueden localizar nuestros radioescuchas? Si alguien quiere establecer contacto contigo, ¿cómo te localizan? Sí, me pueden localizar por medio de lo que es mi correo electrónico, que es rene.rodriguez@academicos.udg.mx. Entonces ahí cualquier consulta lo podemos manejar. Con toda tranquilidad los podemos orientar en ese aspecto, ¿sí? Okay. Muy bien, entonces ahí están ya los datos del maestro René Rodríguez, que él es profesor del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la UDG. A la orden. O sea que ustedes se han dedicado a estudiar todos estos elementos, ¿verdad? Sí, normalmente debemos de conocer todo el tipo la gama de insecticidas, en el caso del aspecto de producción agrícola, la gama de herbicidas, la gama de lo que son los fungicidas, que está ligado normalmente a la producción primaria, ¿no? Ese es todo eso. Y con base a ese conocimiento ya se puede uno especializar en el campo de control de plagas en ambientes modificados, que es el caso de las ciudades, ¿no? Popularmente conocidos como fumigadores. O sea, normalmente no fumigamos, aplicamos insecticidas que creen que es fumigar, pero no es fumigar, es aplicar un insecticida. Fumigar es aplicar una nube de insecticida, viene del término fog, entonces se hace una nube y se aplica, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, René, el que hayas tenido en tu agenda, que has hecho este espacio para venir aquí a platicar con nuestros radioescuchas y darnos esos valiosos tips, esos consejos que nos permitan administrar nuestro negocio, administrarlo de manera limpia, que genere también una forma ecológica de trabajar y de vender. Y muchas gracias pues por esta tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues yo soy Betty Cuevas, me despido, que tengan un muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.